Hola, un saludo desde La Habana, Cuba. Desde aquí le estamos dando la bienvenida a nuestro programa Entrevista. Hoy vamos a hablar sobre ciencia cubana, el rol que ha tenido la ciencia cubana en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Eduardo Martínez Díaz, presidente del Grupo de Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas de Cuba. Ante todo, doctor, muchas gracias por estos minutos, por esta entrevista que le ha otorgado a nuestro canal. Doctor, desde el inicio de la pandemia se ha visto una fuerte alianza, un fuerte vínculo entre gobierno y ciencia, y las instituciones científicas cubanas. ¿Cómo se conformó esta alianza para enfrentar la pandemia de la COVID-19 y cuáles han sido, vamos a decir, los principales resultados que ha tenido esta unión? Cuando todavía no se había declarado la pandemia, cuando empezaron los casos en China y se empezó a propagar, en Cuba se estableció un plan de país, y se le pidió a todos los organismos también que hicieran su propia estrategia para enfrentar una posible llegada del virus a nuestro país. Bueno, se ha visto como parte de esta estrategia y del plan que se estableció, una vez que se convirtió en pandemia, que llegó a nuestro país el virus, ese plan se puso en marcha, que incluyó un sistema de trabajo en el cual el gobierno diariamente se reunía para analizar todo lo que estaba sucediendo. Y también se estableció un vínculo muy directo entre la máxima dirección del país y los científicos y expertos, donde no es solo las reuniones que se hacen semanalmente, que se mantienen en la actualidad y se han mantenido desde entonces, sino que existe un nivel de intercambio sistemático, visita a instituciones científicas, intercambio directo por diferentes vías para conocer la máxima dirección de nuestro gobierno, el partido, el Estado, por conocer todos los avances en los estudios que se han estado siguiendo, el desarrollo de los diferentes medicamentos que después han formado parte del protocolo, el desarrollo de las vacunas, o sea, que es un vínculo realmente muy estrecho, que viene desde tan temprano, del triunfo de la revolución, quien creó, digamos, lo que hoy es la industria biotecnológica y farmacéutica cubana, lo creó el comandante en jefe, impulsó su desarrollo, tuvo un vínculo directo en todo lo que se ha hecho en todos estos años, y eso que se hizo ha sido la base de que en estos momentos, durante la pandemia, se haya podido brindar resultados a nuestro país en el combate contra la pandemia. Doctor, Cuba tiene 4 candidatos vacunales. Sin duda es un logro extraordinario para un país pobre, para un país del llamado tercer mundo. Se ha hablado mucho en los medios de prensa cubanos sobre la evolución que han tenido estos fármacos, pero me gustaría conocer más detalles. Usted que está tan involucrado, por supuesto, por su cargo en estos asuntos, de cómo marchan estos candidatos vacunales, cuáles son las expectativas, los principales resultados que se han tenido en estas etapas de estudios científicos. Ahí, bueno, hablabas de, 4 candidatos vacunales en Cuba, un país pequeño, bloqueado. Muchas veces nos hacen la pregunta de ¿por qué 4? Y además, y la sorpresa de que hemos sido capaces de desarrollar 4 candidatos vacunales. Nosotros hemos explicado en otro momento que Cuba tiene una larga experiencia ya de desarrollo y producción de vacunas. O sea, 8 de las vacunas que se utilizan en nuestro programa ampliado de inmunización fueron desarrolladas y se producen en nuestro país. Pero dentro de esas vacunas hay vacunas que en su momento fueron las únicas y las primeras que se desarrollaron en el mundo, como es la vacuna contra la meningitis tipo BC, que lo hemos explicado. Pero también, por ejemplo, la vacuna contra la hemófilo influenzae tipo B fue la primera de su tipo, cuyo antígeno se lograba obtener por vía sintética. Es una vacuna de nuevo tipo, en este caso contra una bacteria. Fuimos el primer país de América Latina que logró certificar un sistema de producción de vacunas por la Organización Mundial de la Salud. La primera vacuna que se produjo a gran industrial se desarrolló y se produjo a escala industrial en toda América Latina, pentavalente, fue la vacuna cubana. O sea que existe ya una experiencia. Y toda esa experiencia es lo que nos permitió, movernos muy rápido en lograr tener los diferentes candidatos vacunales. Que en un inicio teníamos un diseño donde había muchos más candidatos, más que 4, en idea, y se iniciaron los primeros trabajos.
que esos candidatos vacunales se diferenciaban en la fuente del antígeno, el tipo del antígeno, y se iban descartando a medida que íbamos logrando resultados y también a medida que observábamos lo que estaba ocurriendo en el mundo, de modo tal que fuimos concentrándonos hasta, bueno, en estos momentos estamos desarrollando 4 candidatos vacunales, como mencionaba. Van bien, o sea, van cumpliendo las etapas que están establecidas, etapas que son muy rigurosas. En un momento inicial lo que se evalúa es la seguridad de los candidatos en las primeras fases. Son candidatos muy seguros porque además utilizan plataformas en las cuales hemos desarrollado vacunas anteriores, donde han demostrado que son muy seguras y podemos decir que marchan bien. Ya uno de esos candidatos vacunales entró en una fase 2, donde ya se amplía en mayor número de voluntarios su uso y también empezamos a tener evidencias de la inmunogenicidad que induce estas vacunas. Y los niveles de inmunogenicidad son adecuados. Nosotros tenemos altos títulos de anticuerpos. Esos anticuerpos son capaces de inhibir en experimentos in vitro la unión de lo que es la proteína y el dominio RBD a la proteína AC2 de las células, que son receptoras, el receptor del virus para que el virus entre a la célula, y al mismo tiempo hemos logrado también y tenemos evidencia de neutralización en experimentos in vivo, neutralización ya del virus, que son, o sea, 3 ensayos que hemos estado, bueno, que los hemos montado y que nos están dando evidencias muy importantes de que las vacunas tienen efectividad. Obviamente, bueno, hay que completar todos estos estudios antes de comenzar su uso masivo. Nosotros tenemos pensado que la vacuna que va adelante, que es Soberana 02, pudieran comenzar en el mes de marzo los estudios clínicos fase 3. Y a partir de los resultados también que se obtengan y conociendo los resultados de otras vacunas a nivel internacional, nosotros pudiéramos aspirar a tener una especie de uso de emergencia para empezar a hacer vacunaciones masivas a las personas de mayor riesgo. Digamos, el personal de salud y otras personas que se determinen. ¿Y cuál viene siendo las principales diferencias entre estos candidatos vacunales? Son 4, ¿no? Supongo que quizás la plataforma sobre la cual se desarrollan los candidatos vacunales. ¿Cuáles son las principales diferencias? Sí, primero te voy a decir lo que tienen en común. Ajá. Nuestra vacuna en este momento tienen en común que el antígeno que utiliza es el derivado de una de las proteínas del virus, de la superficie del virus, y específicamente el dominio de unión al receptor, la famosa RBD, por sus siglas en inglés. Las 4 vacunas nuestras utilizan ese tipo de antígeno. Porque hay 2 vacunas que la fuente de ese antígeno es obtenido a partir de células de organismos superiores, células de mamíferos, que son tecnologías que nosotros tenemos en nuestra industria, en este caso en el Centro de Inmunología Molecular. Y otras 2 vacunas, que son las del 6GB, las primeras son del Instituto Finlay. Estas del 6GB utiliza ese mismo antígeno, pero que se logra en células de levadura. Es una célula de levadura que logra producirla, o sea, la información genética se coloca dentro de esta célula y después estas células se cultivan en fermentadores y la producen y bueno, se purifica y esa es la fuente del antígeno. Ahora, además se diferencian en las formulaciones. Las 4 son formulaciones diferentes. Digamos, en el caso del Instituto Finlay, una de las variantes se formula con las vesículas de la bacteria Neisseria meningitis, con lo que es la vacuna de la meningo, una fracción de lo que es la vacuna contra la meningitis, y la otra se conjuga con el toxoide tetánico, una proteína del toxoide tetánico que es la base de otras vacunas que nosotros tenemos y también de otras vacunas que existen en el mundo. En el caso del 6GB, una de las variantes de vacuna es este antígeno del virus, el formulado, o sea, ayudado a hidróxido de aluminio, que es un ayudante potente, muy conocido, que se utiliza comúnmente, digamos, con una variante más simple, pero también tenemos una variante que es para uso nasal, que se formula junto con lo que es la proteína de la cápsida del virus de la hepatitis B, que es la base de otras vacunas que nosotros tenemos, terapéuticas para la hepatitis B, y que tenemos una larga historia de uso de este antígeno para inducir una respuesta, o sea, activar la respuesta innata, respuesta inmune innata, y la combinación, o sea, en una formulación de estos 2 antígenos, bueno, nos ha dado evidencia en estudios en animales, que es donde primero se estudia,
de que se induce una respuesta, incluso mucosal, con inducción de anticuerpos IgA, que es importante para una respuesta inmediata hacia la infección con el virus. Hay muchos países, sobre todo en América Latina, que han esperado a el desarrollo de la vacuna, de otras vacunas, no vacunas propias, sino vacunas de otros centros importantes a nivel internacional, de otros países. Y la estrategia ha sido de alguna manera comprar esas vacunas para después suministrarlas. No ha sido el caso de Cuba. Cuba ha apostado por sus propios fármacos, por sus vacunas propias. ¿Por qué Cuba necesita una o varias vacunas propias de producción nacional? A ver, los programas de inmunizaciones son caros. O sea, nuestro país desde hace mucho tiempo optó por tener soberanía. Y hay muchos países que ni siquiera no tienen un alto nivel de cobertura de las vacunas porque por lo caro que resulta la adquisición de las vacunas. No me estoy refiriendo ahora a la vacuna contra este virus, sino que en general las vacunas de los programas de inmunización. En nuestro país tiene como característica que tiene más de un 99% de cobertura de todas sus vacunas, cerca de un 100% de cobertura de vacunación. Y eso nos lo ha permitido poder nosotros mismos fabricar nuestras vacunas, que bueno, a costos realmente que hacen viable tener estas coberturas grandes de vacunación. En el caso de este virus, en estos momentos, primero que no hay suficiente cantidad de vacunas. Hay muchos países que han iniciado los programas de inmunización, pero con muy pocas vacunas porque no hay, o sea, insisto, no hay disponibilidad y son muy caras. Realmente los precios en estos momentos de las vacunas son excesivamente caros para nosotros, no serían asequibles en este momento para nuestro país poder comprar toda esa vacuna para inmunizar los 11 millones de cubanos, los 10 millones de cubanos que finalmente se decidan vacunar como parte de toda la campaña que vamos a hacer. Y por eso, bueno, nuestro presidente, que eso se ha explicado en otros momentos, el contacto que ha tenido con nosotros, nos ha pedido de que realmente que trabajemos de forma acelerada para tener nuestra propia vacuna y tener soberanía también en esta vacuna contra el nuevo coronavirus. Y además, como tenemos la capacidad para hacerlo, nosotros incluso teniendo fuentes de financiamiento, que en estos momentos tenemos dificultades por el bloqueo que se ha explicado en otros momentos, los recursos que tenemos los estamos poniendo para desarrollar la vacuna, para inmunizar a toda nuestra población. Nosotros estamos convencidos que Cuba será uno de los primeros países, si no el primero, que va a poder inmunizar a toda su población, y lo hará en el 2021. Y eso es porque vamos a tener nuestras propias vacunas. Y además con un programa bien organizado con nuestro Ministerio de Salud Pública, y es posible que en ese programa contemos con más de una vacuna. Por eso que estamos desarrollando varias, también estamos desarrollando varias porque no podíamos apostarle a una y que los resultados no fueran positivos y entonces estar en cero. Por eso es que estamos yendo al seguro con diferentes formulaciones. Pero hoy lo que estamos viendo es que lo más probable es que tengamos más de una vacuna. Entonces, a lo mejor una vacuna es para niños, otra vacuna a lo mejor para un grupo etario entre 19 y 60 años, a lo mejor otra de las vacunas es para... O sea, eso todavía no está definido, pero es posible que sea de esa forma, ¿no? Bueno, se habla mucho de las vacunas, quizás por el impacto que tendrán, que van a suponer el fin de la pandemia, de la enfermedad como tal, son las que más atención mediática han acaparado. Pero en el caso de Cuba hay también muchos otros medicamentos, muchos fármacos que se han desarrollado en este contexto y que han sido de vital importancia para el país, para el enfrentamiento a la COVID-19, que han quedado, yo creo que injustamente, un poco más marginados, ¿no? Desde el punto de vista mediático. Digo, el propio presidente Miguel Díaz-Canel decía hace ya varias semanas que existían más de 13 fármacos en estudio en este sentido, algunos, bueno, ya aplicándose, por supuesto. Y quería preguntarle sobre el resultado que han tenido estos fármacos, cuáles son los más importantes y sobre todo qué impacto han tenido en la estrategia cubana contra la pandemia. Desde un principio se vio que había los pacientes que pasaban a un estatus de gravedad o crítico, el 20% en ese momento en el mundo, estaba dado fundamentalmente un grupo de personal de riesgo que tenían como características comunes que su sistema inmunológico estaba, digamos, debilitado o
a las personas más de 60 años, que es su sistema, el fenómeno de la inmunosenescencia, los hipertensos, enfermedades cardiovasculares, en fin, que un grupo que bien caracterizado, los diabéticos, en un inicio que eran los que con mayor probabilidad pasaban a esta fase de gravedad. Y entonces nos dimos la tarea de ver todos los medicamentos que nosotros contábamos, que podíamos evaluarlos rápidamente para subir las defensas, y sobre todo en estos grupos vulnerables. Ahí, bueno, la biomodulina, un medicamento del Biocen, del Centro Nacional de Biopreparados nuestro, que era un medicamento que utilizábamos como, digamos, un inmunomodulador. Y bueno, rápidamente se hicieron los análisis técnicos y se hicieron las primeras evaluaciones. Esas evaluaciones fueron positivas y se decidió después utilizar en el protocolo ya a nivel de un grupo de pacientes que se definieron, no pacientes en este caso, se usaba de forma preventiva, o sea, para prevenir el paso a la gravedad en caso de ser infectado. Digamos, en los hogares de ancianos que se utilizó, con unos resultados que se han explicado realmente muy positivos, ya no solo incluso en el nivel de pacientes que se infectaban o que se infectaban no pasaban la gravedad, sino también que en otras enfermedades infecciosas, enfermedades respiratorias, ¿no? Han tenido un impacto. El año 2020 en nuestro país disminuyeron, en el caso de los ancianos de las casas de abuelos, disminuyeron la mortalidad por enfermedades infecciosas. Y pensamos que esto ha jugado un papel. El factor de transferencia es otro medicamento nuestro que nosotros fabricamos, que tiene también para incrementar las defensas, para decirlo en términos sencillos, ¿no?, de los pacientes con inmunodeficiencia. También se utilizó en un % de nuestra población. En el caso, por ejemplo, del interferón, que desde un inicio, cuando en China lo comenzaron a utilizar, el interferón es un medicamento que tiene una acción antiviral. Se había utilizado en otros coronavirus anteriormente. Se usó en China con buenos resultados. Aparecieron los protocolos incluso que recomendaban la OMS de un inicio. Bueno, en Cuba se comenzó a utilizar el interferón por vía intramuscular, pero rápidamente también nos movimos a tratar de desarrollar una formulación nasal, porque el interferón intramuscular tiene efectos adversos, o sea, provoca fiebre, algún tipo de malestar que podía confundir incluso con síntomas de la enfermedad. Entonces, y desarrollamos muy rápidamente el interferón nasal, nasalferón es el nombre con el que se conoce en este momento en nuestro país. Recientemente se presentaron los resultados de una reunión con el presidente. Son resultados muy positivos. Se diseñó inicialmente para personal de salud. Entonces, en nuestro país no ha fallecido ninguna del personal de salud, nuestros médicos. El % del personal que se ha infectado, comparado con el % que se ha infectado en el mundo, con la media mundial, son varias veces menos el % que se ha infectado. Y de los que se han infectado, que hayan pasado la gravedad, también es realmente por debajo de un 1%, que es muy inferior a las cifras internacionales. O sea, que ha tenido un impacto realmente. Doctor, detrás de todos estos logros hay un tremendo sacrificio, ¿no?, personal, humano. Nosotros por lo general siempre pensamos en los médicos que están ahí al frente dando la cara, quizás en las terapias intensivas, pero también están los científicos, todo este personal científico que ha dedicado meses, muchísimas horas durante meses, a crear estos tipos de productos. Están ustedes también los directivos, muy involucrados también en la parte organizativa y en fin. ¿Cuán sacrificado ha sido para ustedes esta lucha contra la COVID-19? Mira, cuando se creó el sector de la biotecnología, uno de los principios en los que se creó de inicio fue el principio de la consagración de los investigadores, los profesionales que trabajan en este sector. Y la necesidad de la consagración estaba dada porque nosotros no teníamos los recursos que tenían las transnacionales, los recursos que existen en otros países para poder desarrollarnos. Mencionaba a los directivos, ¿no? O sea, los directivos de esta organización son científicos también, o sea, y una de las cosas que han estado haciendo los diferentes directivos de los diferentes niveles, directores de empresas y a diferentes niveles, es estar dentro de los laboratorios, estar directamente dentro de las plantas de producción, dentro de las áreas, o sea, no solo en las oficinas. Y eso hace que el tiempo que haya que dedicarle para organizar el trabajo, para dirigir el trabajo, pero para también contribuir directamente con la experiencia de muchos
de los compañeros que hemos desarrollado vacunas, que hemos desarrollado otros medicamentos, y es así, o sea, ha sido como parte de todo el sistema en nuestro país que ha llevado a cabo este sistema de ciencia que se articuló. Realmente el nivel de consagración ha sido muy alto de nuestros médicos en la sala de terapia intensiva, los que no están en la sala de terapia intensiva, pero que están constantemente estudiando los protocolos, estudiando qué más se puede hacer, junto con el personal científico de nuestras instituciones. Yo mencioné algunos de los productos, pero quisiera mencionar algunos datos adicionales. Me hablaba de estos productos que se han generado y decir algunos datos que son realmente, hoy pudiéramos decir que son impresionantes. En el mundo, la mortalidad, o sea, la cantidad de fallecidos por 100.000 habitantes en este momento sobrepasa los 200, un poco más de 230 fallecidos por 100.000 habitantes. En nuestro país son 13 por 100.000 habitantes, o sea, alrededor de 15 veces menos que la media mundial. Y en eso ha tenido mucho que ver, primero, la organización del sistema de salud. Aquí el protocolo es un protocolo único para todo nuestro país, pero ese protocolo ha sido altamente efectivo. Y están estos medicamentos que les mencioné, pero están también los medicamentos que se desarrollaron muy rápidamente para el síndrome respiratorio, que se generaba la hiperinflamación que provoca este virus, o sea, un fenómeno de hiperinflamación, la tormenta de citoquina. Y entonces hay dos medicamentos nuestros. Uno es un anticuerpo, el otro es un péptido, que se ha hablado mucho de ello también, que esos medicamentos realmente son los que nos han permitido a nosotros que los pacientes no se nos... que en el mundo más del 10%, en un inicio era el 20%, en estos momentos está alrededor de un 10%, pasan a la gravedad, los que se infectan pasan a la gravedad. En nuestro país en este momento está por debajo de un 2%. ¿Y por qué? Porque primero, los medicamentos estos que se usan para fortalecer el sistema inmune, pero también se han comenzado a utilizar estos medicamentos que nosotros le llamamos, con acción antiinflamatoria, ¿no? Para evitar la tormenta de citoquina, se están utilizando también en los pacientes ya con una enfermedad moderada de riesgo, se comienza a utilizar y evitamos que pasen a la gravedad. Y cuando están grave o crítico, se ha visto también, bueno, la letalidad, que es la cantidad de fallecidos por el número de contagiados, en este caso, en nuestro país en estos momentos está en un 1%, mientras que en el mundo supera el 2% y en la región de las Américas también por encima del 2%. Eso realmente, en todo eso tiene que ver el papel de nuestros médicos en las terapias intensivas, pero nuestros médicos han podido contar con estos medicamentos que son por demás, son medicamentos novedosos. Se han estado publicando ya, hay muchas publicaciones con todos estos resultados y seguimos preparando publicaciones para que el mundo conozca lo que ha ocurrido, ¿no? con el uso de estos medicamentos en nuestras terapias intensivas. Hay mucha gente, indiscutiblemente en Cuba y en el mundo, que sueñan con ese día después. Dígase ese día o esos días en los que ya la COVID-19, gracias a las vacunas, gracias a los medicamentos, va haciendo, vamos a decir, historia, ¿no? Y la pandemia va quedando atrás. ¿Cómo sueñan esos días ustedes, los científicos? ¿Cómo piensan que lo van a vivir, que lo van a enfrentar esa etapa? Para nosotros ese día es cuando ya toda nuestra población que pueda ser objeto de la vacunación esté vacunada. Para nosotros ese va a ser el día, ¿no? El día que ya hasta el último cubano que es susceptible de poder ser vacunado, reciba su vacuna y quede protegido. De todas formas, nosotros esperamos cuando tengamos un 70% de la población vacunada que se debe cortar la transmisión y empiece a disminuir mucho los casos, ¿no? Bueno, cuando llegue ese día nos vamos a sentir muy contentos, pero vamos a seguir trabajando para seguir desarrollando otros productos que nosotros tenemos y que lo hemos seguido chequeando, hemos seguido tratando de que avancen, porque hay otras enfermedades que también matan a los cubanos. Hoy mismo en la mañana, te puedo hacer una pequeña anécdota, ¿no? Hoy mismo en la mañana analizábamos un proyecto en una de nuestras instituciones y los resultados que van teniendo de un estudio que se está haciendo ya en humanos, en este caso para el infarto cerebral. El infarto cerebral es la tercera causa de muerte en nuestro país. Y tenemos un producto que en una primera fase de estudio clínico los resultados fueron muy, muy positivos, porque el nivel de supervivencia de los que lo utilizaron con respecto al control fue elevado. Además, cuando una persona tiene un infarto cerebral, entre el momento que tiene el infarto y los 6 meses, además que fallece un porciento alto,
también el grado de invalidez con lo que queda un paciente con infarto cerebral es alto. Y en ese primer estudio nosotros encontramos se reduce significativamente, o sea, con los pacientes en un % alto nos quedaron con muy pocas secuelas. Entonces hemos hecho un estudio ahora, fase 3, o sea, en mayor número de pacientes, llegamos a alrededor de 190 pacientes, que se completó el estudio durante el año de la pandemia, el año pasado. Entonces estábamos analizando cómo lograr procesar rápido la información para tratar de lograr un registro y que entonces nuestra población, los que sufren este fenómeno, que es la tercera causa de muerte en nuestro país, se pueda beneficiar de un producto. Por eso, o sea, que va a ser un momento de satisfacción, pero va a ser un momento también de seguir trabajando para impulsar todas las otras cosas que tenemos en proyección. Bueno, doctor, muchas gracias. Ante todo, muchas gracias por el trabajo que hacen, por la salud de Cuba. El pueblo cubano sin duda les debe mucho. Y también muchas gracias también por estos minutos con RT en Español. Gracias a ustedes. Nosotros nos volvemos a ver en un próximo programa Entrevista.